Al comenzar el día, encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amados hermanos y amables oyentes, Jesús es el Señor. Bienvenidos un día más al disfrute del alimento diario. Gracias al Señor por su palabra, la cual nos nutre y satisface. Nos encontramos en la serie La Iglesia, columna y base de la verdad. Tomo Dios manifestado en carne. Semana 3. Dios manifestado en carne. Bienvenida, hermana Angie. Amén. Bienvenido igualmente, hermano Ernesto. Amén. Una vez más, agradecemos al Señor por esta oportunidad de poder compartir con ustedes, amados oyentes, la palabra de nuestro Señor para este día. Para esto les invitamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Amén. Amén. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. ¿Verdad? Amén. Señor Jesús, porque si alguno no provee, ¿verdad? Si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, mayormente para los de su casa, amén, ha negado la fe, ha negado la fe, ¿verdad? Señor Jesús, guárdanos, Señor Jesús, siempre danos palabras, Señor, para suplir a los nuestros, Señor, amén, para suplir a nuestra casa, Señor, a los que tú nos has puesto a cargo, Señor. Gracias, Señor Jesús, gracias por esta advertencia, Señor. Amén. Queremos, Señor, proveer, Señor, ese alimento, ese sustento espiritual, Señor. Amén. Señor, no queremos, Señor, ser peor que un incrédulo, Señor. Queremos fluir en ti, Señor. Amén. Amén. El título para hoy es Expresar a Dios en el cuidado de los familiares necesitados. Primera parte. Amén. Ayer vimos la importancia de manifestar los atributos divinos al relacionarnos y al tratar con los hermanos. Hoy veremos los principios espirituales que podemos aprender de los pasajes donde Pablo habla con respecto a las viudas, para aplicarlos en nuestra relación familiar. Son principios que están relacionados con los cuidados que debemos tener con los de nuestra propia casa. Ciertamente en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 1 al 2 es tratada nuestra relación con los hermanos de un modo general, y en los versículos siguientes se profundiza en los asuntos relacionados con el cuidado de las personas que forman parte de nuestro círculo familiar. Versículos 3 al 16. Sabemos que dentro de casa puede haber muchos problemas, peleas y discusiones, porque muchas veces en el ambiente del hogar no somos vigilantes y terminamos dejando que nuestra carne se manifieste. Pero eso no es lo que Dios quiere. Por tanto, en esta porción, con respecto a las viudas, debemos mencionar los principios espirituales sobre cómo cuidar de aquellos que son de nuestra casa. Debemos manifestar a Dios en carne en el ambiente familiar. Amén. Veamos el texto bíblico que se encuentra en el libro de 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 3.
Amén. Amén. Que nos dice: honra a las viudas, que en verdad lo son. La palabra honrar significa dar valor, es decir, cuidar de aquello que para nosotros tiene valor. Esta porción nos orienta a cuidar de las vidas, Amén. es decir, apoyarlas y sustentarlas. Esto es muy importante porque quiere decir que tenemos que cuidar de aquellos que tienen necesidades dentro de nuestra casa. El texto recalca que ese cuidado debe ser destinado Sí. a las que en verdad lo son. Sí. Debemos cuidar de aquellos que realmente tienen necesidades. Amén. Amén. ¿Qué es una verdadera viuda? Según el contexto de este pasaje, es alguien que no tiene amparo, que no tiene hijos ni amigos que le puedan brindar algún tipo de ayuda o cuidado. Pablo inicialmente habla de las viudas que había en la iglesia. No obstante, después entra en el aspecto del cuidado dentro de nuestras casas. Esto quiere decir que necesitamos cuidar de aquellos que realmente tienen necesidades, ya sea en el aspecto físico o espiritual. Cuidamos de aquellos que están en nuestra casa, cuidamos de los que tienen necesidades. ¿Existe alguna viuda en su hogar? Recuerde que todos tienen necesidades de cuidado físico y espiritual. No vamos a dejar a ninguno de nuestros familiares desamparados en esas dos áreas. Amén. 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 Debemos tener ese cuidado. Aleluya. Debemos ser capaces de reconocer esa necesidad. Amén. Amén. Veamos un pasaje más sobre este mismo principio. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Esto está escrito en el libro de Mateo capítulo 15 versículos 5 al 6. Amén. Aquí el Señor Jesús dijo que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Amén. Eso significa que debemos cuidar de nuestros progenitores. Sin embargo, sabiendo esto y considerando que usted es una persona muy ocupada, podría decirles: yo debería cuidar de ustedes, pero no voy a tener tiempo para eso, porque ahora voy a cuidar de las cosas de Dios. Por actuar así, puede pensar que el tiempo que tomaría para cuidar de sus padres puede ser mejor ofrendado para Dios. Pero no es así. En el pasaje mencionado, el Señor Jesús reprendió ese tipo de comportamiento. Realmente tenemos que cuidar de aquellos familiares que tienen necesidades. Amén. Amén. Pablo enfatizó el deber de cuidar de aquellos que son verdaderamente viudas, es decir, de aquellas que no tienen ningún amparo ni familia. Él recalcó esto porque seguidamente exhorta a los hijos o nietos de las viudas en la iglesia que aprendan a ejercer la piedad en su propia casa y a recompensar a sus progenitores. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Amén. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 4. Amén. Por tanto, debemos asumir las responsabilidades de cuidar de nuestros padres y de aquellos que en nuestra casa necesitan de cuidados. Al hacer esto, expresamos a Dios en nuestra carne. La palabra de Dios está llena de principios prácticos para aplicarlos en todas las esferas de nuestro vivir, ya sea en nuestra relación con los hermanos de la iglesia o en nuestra relación familiar. Alabado sea el Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Pregunta:
¿Usted manifiesta a Dios en carne, cuidando de algún familiar suyo que esté pasando por necesidades? Alabados el Señor por la preciosa palabra de este día. El Señor nos está mostrando de manera práctica cómo debemos suplir a las personas que están en nuestra casa, algún familiar, una persona cercana a nosotros que está pasando por situaciones. El Señor nos guía a poder suplir de manera física o espiritual a aquellos que están necesitando de nuestra ayuda. Con esta actitud nosotros expresamos a Dios en nuestra carne. La palabra del Señor tiene principios muy prácticos para aplicarlos en el aspecto de nuestro vivir diario, en nuestra relación familiar o con los hermanos de la iglesia. Gracias al Señor, seamos sensibles a las necesidades de los que nos rodean. El Señor honra tal actitud. Que el Señor lo guarde y lo bendiga abundantemente, amado oyente. Gracias al Señor por esta palabra que nos nutre y nos da aliento en nuestra jornada diaria. Jesús es el Señor. Amén.